Atención, porque esto nos interesa a todos como habitantes del planeta terrícolas. Tierra. Como terrícolas, claro. Absolutamente. Lo voy a leer directamente de esta noticia que salió, digamos, de diversos puntos de observación de parte de científicos expertos en el tema del clima que existe en el espacio. Digo, los instrumentos de detección de partículas a bordo de las sondas Van Allen de la NASA revelaron a los científicos la existencia de un tercer cinturón de radiación alrededor de la Tierra. ¿Qué significa eso? Existen dos, son campos magnéticos que van de la estratosfera hacia afuera, que van de alguna manera producto de su rotación, producto de su magnetismo natural, como un sistema de protección que este planeta tiene, por ejemplo, que nos defiende de los meteoritos, calcinándolos antes que impacten en la Tierra, o también de las radiaciones solares. Si no, realmente moriríamos, no duraríamos sin estos sistemas de protección ni siquiera un minuto. ¿Suena como positivo entonces? Claro. Suena como positivo a una tercera capa, sin embargo... O sea que hay un tercero muy bueno. Eso es lo que podría parecer uno, sin embargo las noticias no son buenas. Porque este centro de magnetismo, esta nueva capa que se acaba de crear, es producto de que quedó, por así decirlo, imantada la Tierra por las tremendas y seguidas descargas de las tormentas solares que está ocurriendo en el Sol y que van a seguir creciendo en intensidad hasta por lo menos mitad de este año. Por lo tanto, la conclusión de ello es que esto podría afectar ciertos comportamientos naturales en nuestro planeta al punto de que podría generar de forma espontánea todo tipo de sismos o obviamente problemas, digamos, en el magma, creando así también erupciones volcánicas. Atención. Perdón, ¿y cómo saber si estos sismos van a ser por culpa de...? ¿Cómo comprobarlo? La ciencia no se hace cargo de eso, simplemente que podría afectar el sistema de comportamiento de la Tierra, pero cuando ocurra no van a poder saber si viene de un lado u otro, porque la ciencia no acepta un método de pronóstico, digamos, o adelantar, digamos, cuando va a ocurrir un terremoto o un temblor fuerte. Atención, los cinturones de radiación, que son los que rodean a la Tierra, ¿qué son? Se preguntarán ustedes, en voz de los expertos, lo siguiente. Miren. Bueno, lo que nos convoca hoy día, este descubrimiento fue hecho por el satélite Explorer 1 de la NASA, que está ubicado a 30.000 kilómetros de la superficie de la Tierra, que es lo que se conoce como magnetosfera. Son escudos naturales, como les contaba, con partículas de alta energía que orbitan el planeta Tierra. Pero al ser afectados por las tormentas solares y el clima espacial, aumentan su volumen y ponen en cero peligro a satélites, comunicaciones y a la superficie terrestre, que en este caso exactamente, que se manifiestan temblores que, según algunos, el comportamiento de sismos, por lo menos en Chile, dicen que es normal a la fecha, pero basta entender de un poco este tema y estar atento a todas las noticias. Hay más terremotos que nunca y algunos claramente le echan la culpa a esto. ¿Qué es lo que dijo la revista Science el 1 de marzo del año 2013? Vale decir hoy respecto a este tema, por favor pongan mucha atención. Fresquito viene. Sí, porque esto, digamos, soltó la alarma en varias áreas de la ciencia. La franja de radiación recién descubierta desapareció abrupta y casi totalmente el 1 de octubre, aparentemente desintegrada por una onda interplanetaria causada por un incremento de velocidad del viento solar. Vale decir, nos llegó una especie de tsunami o tormenta de parte del Sol. Los científicos creen que una erupción gigantesca en el Sol el 31 de agosto generó este tercer cinturón de radiación. ¿Quién lo dice esto? Ni más ni menos que una de las publicaciones más serias al respecto. Aquí los que publican no son necesariamente periodistas, sino grandes científicos redactados y pasados por el filtro de editores. 1 de marzo del 2013. Esta noticia acaba de ser publicada y obviamente en la actualidad hay mucha preocupación tratando de entender cuál va a ser la reacción de nuestro planeta a esta imantación que ha producido a partir de las tormentas solares, que no se detiene el Sol, que ha estado como loco. Ojo, que esto pasa cada 11 años, pero esta vez nadie entiende. Algunos dicen que tiene que ver con la alineación planetaria que los mayas afirmaban y que, digamos, ha permanecido en el tiempo y que va a ir incrementando hasta mediados de este año. Mira, esto para que tú entiendas, el sistema de protección natural, que son incluido el tercer, digamos, cinturón que se creó, golpea con fuerza, pero termina generando una especie de devolución de esta energía que pasa por el otro lado, pero que al mismo tiempo, mira, vuelve. Cuando pega atrás, cuando pega en la cola de la Tierra, regresa, esto entra hasta el centro mismo de nuestro planeta, pudiendo generar, como afirman los científicos, un movimiento, digamos, inesperado de la Tierra, de las placas tectónicas, etcétera, etcétera. Vale decir, es un fenómeno natural, pero de cuidado para quienes vivimos acá. Ahora, es muy relevante lo que se escribe en las revistas científicas. Los científicos siempre dicen que cuando está publicado en
una revista científica, eso es ley. Esa es la ley, eso es lo que vale. En eso estamos. Vale, ellos siempre lo dicen. Es como decir, hasta acá es lo que sabemos respecto a cierto tema. Hasta acá hemos avanzado. Ellos nunca hablan de los libros, hablan de las revistas científicas. Pero también es súper peligroso empezar, o sea, creo yo, porque ya decíamos que las tormentas solares iban a afectar las comunicaciones, eso ya aterraba a la gente. Empezar a decir que existe esta tercera y que van a empezar a haber más terremotos, son cosas que nosotros no podemos manejar, no podemos hacer nada al respecto. Entonces puede despertar un terror en la población también. Histeria colectiva. Absolutamente. De hecho, bueno, la idea acá, como lo hemos explicado infinitas veces, no hacer un llamado al terror, sino obviamente a la precaución. Existe una serie de planes de contingencia, de plan familiar que uno puede hacer en caso de temblores o tormentas, digamos, solares que pueden afectar los instrumentos de nuestro hogar, digamos, qué hacer. Hay formas de protección de los mismos, ¿cierto? Como cajas Faraday, así como también nosotros tenemos que juntarnos todos, digamos, bajo el dintel de cierta puerta cuando hay un sismo muy fuerte. Pero lo importante es tener toda la información arriba de la mesa para saber a qué tenemos que atenernos finalmente. En el caso de estos fenómenos, producto de las tormentas solares, hay poco y nada que hacer, pero sin embargo es importante estar avisado de alguna manera para saber en qué mundo vivimos y saber cómo contar. Un poco, Catrín, claro, da lo mismo si viene del anillo tercero, de las estrellas no sé cuánto, de la alineación del planeta 118.000. Total, si el guaracazo va a venir igual, no hay nada que hacer, hay que estar preparado nomás. Absolutamente, porque uno sí, pero nadie va a decir, hijo, ese fue el tercer anillo. Porque a propósito de lo que decía la Catrín, porque no te gana el miedo. Por último, entiende lo que está ocurriendo, no te pilla. A ver, te puedes pillar desprevenido, pero obviamente entiende cuál es el proceso que está ocurriendo, digamos, y sabe acá tenerte, digamos. Sí. Algunos claramente le pasan más mal que otros, pero fíjate que esto que decía la Catrín dice, pero ¿cómo? ¿Hay temblores en el espacio? Bueno, este término se acuñó no hace mucho, que se llama los spacequakes, que quiere decir los temblores o terremotos espaciales, que tiene que ver con estas explosiones de la masa coronaria que terminan convocando y decayendo en temblores que suceden en nuestro planeta. Estos son los famosos spacequakes. Esto es lo que hoy día se conoce, se llama popularmente como el clima espacial. Lo que sucede afuera, por fin lo estamos reconociendo, nos afecta acá adentro. Los spacequakes son temblores en el campo magnético del planeta que pueden llegar hasta el fondo de la superficie terrestre. Provienen de los cinturones de radiación, como le explicábamos, que ahora se encontró que hay un tercero, se generó otro más, y si esto atrapan fuertes plasmas solares, vale decir, mucha energía nuclear o eléctrica condensada, pueden precipitar hacia la Tierra y causar grandes terremotos. ¿Quién lo dice esto? La NASA. Y con esto no hay nada que hacer, pero es importante entender. Mientras más sepamos cómo funcionan las cosas afuera, sabemos cómo nos afectan directa o indirectamente a nosotros. Ahora, pero reconocer los fenómenos del espacio quiere decir que no estamos solos y todo, digamos, tiene que ver con todo. Nosotros siempre en este programa hemos criticado la falta de transparencia de ciertas instituciones, como la NASA, por ejemplo, Salfate, muchas veces somos escépticos, y yo soy muy escéptico cuando les dan como estos arranques de transparencia. Siempre hay algo acá detrás, y no, un poco tomando lo que tú decías delante. Acá el exceso de información, no sé, algo tiene que haber, y ahí uno tiene que tener la suspicacia para poder establecer hacia dónde apunta, porque no puede ser que a la noche a la mañana, o sea, ya saben qué, yo les voy a contar todo ahora. Sí, a mí, el parche ante la idea. Claro, yo no tengo cómo comprobar que efectivamente eso pasó en agosto pasado, y si esto por primera vez ocurre, en una de esas ha ocurrido muchas otras veces, y no me cabe duda que así es. Entonces, estos arranques de transparencia, yo siempre digo, hacia algún lado va esto, y no sería extrañar que de aquí a un tiempo empiezan a aparecer otro tipo de cosas que de alguna manera justificarían esta transparencia y esta información. Es que obviamente existe una impotencia al no poder hacer nada. Por supuesto. O sea, absolutamente nada. Estamos acostumbrados los seres humanos a que tenemos más o menos el control de todo. Y de esto no tenemos ni un tipo de control. Exactamente. De hecho, te agrego un dato más que no es muy alentador, pero como decía Felipe, tenemos que saberlo y ya está nomás. Porque obviamente uno quiere estar informado, uno quiere saber, digamos, contar con todo lo que le va a tocar, y de ahí ve uno cómo reacciona o qué planes hace para el futuro, por último. Pero fíjense que al parecer, por producto de inclinación de la Tierra, de las tormentas solares, los más afectados, nosotros, para variar. Y obviamente calza con el nivel sísmico, el enjambre sísmico. Y obviamente lo que está bajo la línea de Ecuador como Japón. Mira, por el desplazamiento del campo magnético respecto al eje terrestre, hay más efecto de los cinturones de radiación, que ya lo explicamos, sobre América del Sur. El cinturón sigue al campo magnético y no al eje terrestre inclinado. Y eso dice que los cinturones, que ya ahora se creó un tercero, están más cerca de la Tierra sobre América del Sur y sobre el Atlántico Sur. Vale
vale decir, nosotros son los que más tenemos que crear conciencia y entender.